Vamos a continuar nuestra serie del libro de Mateo y vamos a estar leyendo desde el versículo 7 al versículo 19. Mateo 11 del 7 al 19. Como dijimos hace 8 días, los dos sermones tienen que ver con Juan el Bautista. Hace 8 días hablamos de sus dudas, de cómo la duda en un hombre como él también estaba, y cómo Juan acude a Cristo, que es la única salida para las dudas del corazón. Dijimos que la duda, cuando permanece, se convierte en incredulidad, y entonces la incredulidad pasa a ser un pecado. O sea que podríamos definir que la duda no es un pecado, sino es posible en cualquier persona que tenga dudas, y debe ir a donde fue Juan, a Cristo. Juan fue a la fuente correcta, nosotros debemos hacer lo mismo. Vamos a continuar hablando de este gran hombre, de cómo el Señor Jesucristo lo muestra, cómo lo exalta. Por eso le llamamos a esta enseñanza: el Señor exalta su mensajero. Y vamos a leer desde el versículo 7 para que me sigan la lectura. Mateo 11, versículo 7. Mientras ellos se iban, ¿quiénes? Los dos discípulos de Juan. Comenzó Jesús a decirle de Juan a la gente: ¿qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué salisteis a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí, los que llevan vestiduras delicadas en las casas de los reyes están. ¿Pero qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, y más que un profeta, porque este es de quien está escrito: he aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. Desde los días de Juan el Bautista, hasta ahora el reino de los cielos sufre violencia, y los violentos lo arrebatan. Porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan, y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. El que tiene oídos para oír, oiga. Mas ¿a qué compararé esta generación? Es semejante a los muchachos que se sientan en las plazas y dan voces a sus compañeros diciendo: os tocamos flauta y no bailasteis, os endechamos y no lamentasteis. Porque vino Juan, que ni comía ni bebía, y dicen: demonio tiene. Vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y dicen: he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. Pero la sabiduría es justificada por sus hijos. Señor, te damos gracias una vez más en esta mañana. Dios, que la exposición de tu palabra alumbre nuestros pensamientos. Que tu palabra, Señor, esta mañana llegue al corazón de tu pueblo, porque te necesitamos hoy, porque somos tu pueblo y dependemos absolutamente de la dirección de tu Espíritu. Dios, tu palabra sea glorificada en este lugar hoy, y tu gloria, Señor, sea vista en el corazón de los que te aman. Aún salva a los que no son salvos, Señor. Trae salvación en esta mañana en el poder del Espíritu Santo. Es en el nombre de Jesús. Amén. Jesús exalta a su mensajero. Como nunca antes, la humanidad está enfrentando crisis en todas las esferas del mundo. En cuanto a lo espiritual, se hace necesario entonces que Dios levante hombres con carácter y que podamos cumplir las demandas que nos pide esta época. Es una época diferente a la de Juan, es una época diferente a la del siglo pasado, es la época que nos corresponde y tenemos que estar preparados para vivirla dando la gloria al Señor. Necesitamos familias, hombres, mujeres, que comprendan la verdadera grandeza, la cual solo viene de corazones humildes, que están dispuestos a morir para servir al Señor de manera total. Los humildes no tienen restricciones con Dios.
y pueden entregar su corazón de una manera real a Él. Hay que aprender a lidiar con la duda de manera genuina como lo hizo Juan, quien fue a Cristo y encontró una respuesta. La respuesta que encontró Juan no era solo para él, sino también para sus discípulos, para su entorno. Cuando leemos la Biblia y encontramos las palabras que el Mesías dice, debemos tener más atención. Estas palabras que vamos a interpretar hoy son palabras ¿de quién? De Jesús. No queriendo decir con eso que las palabras de los apóstolos o de los otros hombres no sean importantes, pero cuando el Señor le dedica tiempo a algo, nos está dando un mensaje. Nos está diciendo que es de suma importancia estar atentos y mirar allí. Es Dios quien dice lo que dice de un hombre de carne y hueso, del cual la época no era digna. Nadie merecía a Juan. Pocos hombres tuvieron ese llamado y es muy difícil predicar de Juan sin el corazón, porque Juan se mete en el corazón de uno y lo lleva a uno a ver que eso es lo que Dios busca. Ese tipo de carácter, ese tipo de llamado, ese tipo de creyente verdadero. En la sociedad humana se acostumbra a alabar a los hombres en su presencia o en presencia de sus amigos y culparlos a sus espaldas. Jesús hace lo contrario en el caso de Juan. Tan pronto los mensajeros se van, Cristo lo exalta. Cristo le habla a la multitud de Juan, de su mensajero. Lo hace a espaldas de Juan, es decir, lo hace al contrario. La humanidad, ¿qué hace? Elogia delante de los hombres para ganar aplausos, pero critica a las espaldas. El Señor lo hace al contrario. No está el elogiado, pero Él lo hace para mostrar la verdadera grandeza de Juan el Bautista. La pequeña reprensión que el Señor mostró a Juan en Mateo 11:6 no era que él hubiera pecado, sino simplemente le está aclarando sus dudas. Le dice: no halles tropiezo en mí, Juan. Recuerda las Escrituras y recuerda que las Escrituras son verdad. Antes de entrar en los versículos, recordemos que la principal función del Evangelio es humillar al pecador. Por ello no es bien recibido cuando lo que gobierna nuestra vida es nuestra fuerza, nuestra capacidad. Por ello la grandeza de los hombres comienza cuando realmente conocen al Señor. ¿Por qué? Porque Él ilumina el entendimiento, porque Él ilumina el corazón para que los hombres puedan relacionarse con Él de la manera que Él mismo lo ha establecido. O sea, la grandeza de un ser humano comienza cuando Cristo viene a su corazón, cuando Cristo viene a su vida. Entonces vamos a ver varios asuntos esta mañana. Vamos a comenzar hablando de solo los débiles pueden ser grandes. Solo los débiles pueden ser grandes en Cristo. Vamos a mirar versículo Mateo 11, versículo 2 y 3. Nos vamos a devolver un poquito para conectar el tema de hoy con el tema de hace 8 días. Mateo 11, 2 y 3 dice: al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle: ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Es necesario conectar el sermón de hoy con el sermón anterior, porque algo que hace a un hombre grande es cuando reconoce su debilidad. Juan está reconociendo que hay dudas en su corazón por la presión que está viviendo, y lo vimos hace 8 días. Pudo reconocer que necesitaba a su Salvador, que necesitaba que el mismo Salvador le recordara las Escrituras. En momentos de debilidad lo mejor que podemos hacer es clamar a un Salvador. Es recordar lo que Él ha dicho, lo que Él nos ha prometido. Muchas personas no pueden sobreponerse a las dificultades y circunstancias porque no tienen a Cristo. Todo el mundo tiene problemas, iglesia. Si usted tiene hartos problemas, nunca piense que es usted el único que los tiene. Todas las personas en este mundo tienen que lidiar con cosas.
Se espera que los venzamos y se espera que los superemos, pero es imposible hacerlo si Cristo no es el centro de nuestra vida. La gente se esfuerza negándose a ceder ante su ignorancia. Prefiere acudir a cosas de este mundo, amigos, a familiares, antes de acudir ¿a quién? A Cristo. Otros tienen desventajas, otros tienen pereza, otros son indiferentes, pero cualquier obstáculo que usted encuentre en su camino debe ir a Él. Juan el Bautista tiene esa característica de grandeza. Era un hombre grande en su corazón. ¿Qué quiere decir eso? Que para ser grande no necesitamos ser perfectos o tener ausencia de problemas o pensar que todo va a salir bien en tu vida. Ser grande quiere decir que reconozco que soy una persona débil en este mundo y que siempre voy a necesitar ayuda. A un niño, cuando se le enseña desde pequeño eso, él entiende que sus padres son la ayuda primaria que Dios le dio. Cuando sale del seno de su hogar, entiende que necesita seguir buscando ayuda y también se forma para ayudar. El orgullo maldice la verdadera grandeza. Esa es la lucha entre el débil y el que cree que no es débil, el orgullo. La persona que con orgullo se niega a admitir y a hacer frente a las debilidades personales está condenada a padecer hipocresía y mediocridad. La gran batalla de los creyentes es eso, reconocer que necesita ayuda. Reconocer que no pierde nada cuando va a Cristo o a los medios que Cristo ha establecido, en este caso la iglesia local. Dios ha establecido una iglesia para que los miembros de la iglesia, los asistentes de la iglesia reciban ayuda, mensajería, una palabra, una oración, algo. Cuando nos negamos a ello, caemos en una hipocresía porque siempre estamos bien y en el fondo nos estamos desmoronando. O caemos en una mediocridad porque lo que hacemos bien es porque nosotros pensamos que está bien, pero puede ser mediocre a los ojos del Señor. Entonces, la primera parte tiene que ver, para conectar lo que vamos a hablar hoy, con que Juan el Bautista reconoció que era débil. ¿Y eso lo hizo qué? Grande. Eso lo hizo un hombre de ser elogiado por el mismo Mesías. Miremos lo segundo. Convicciones más que creencias. Este punto es el centro que nos va a llevar a los otros. Voy a leer el versículo 7. Mientras ellos se iban, comenzó Jesús a decir de Juan a la gente. Y entre 8 y 9 hace preguntas. Entre 7 y 8 y 9 hace preguntas. La primera pregunta dice: ¿qué saliste a ver al desierto? Muchas de las personas que estaban ahí con Jesús, de hecho, cuando leemos los pasajes de Juan, dice que toda Judea salía a escuchar al Bautista, toda Judea, en una forma de hipérbole. ¿Sí saben qué es una hipérbole, no? No es que todas las familias fueron, sino era una gran multitud la que fue a escucharle. Y el Señor pregunta: ¿qué salieron a ver? Cuéntenme. Y les dice varias cosas. Les dice: una caña sacudida por el viento. O sea, un hombre débil. Él les está preguntando: ¿ustedes vieron en Juan un hombre débil? ¿O qué salieron a ver? ¿Un hombre cubierto de vestiduras delicadas? Las preguntas eran claras para la multitud, porque todo el mundo tenía a Juan, ¿por qué? Por profeta. Las autoridades tenían a Juan por profeta y el pueblo tenían a Juan por profeta. Entonces el Señor les está diciendo: ¿se les olvida qué salieron a ver? ¿Se les olvida qué clase de hombre les predicó y les anunció que vendría el Mesías? La debilidad no destruye convicciones. Eso me gustó mucho. La debilidad no destruye convicciones. Al contrario, las afirma, las afianza. Hay una diferencia entre creencia y convicción. No basta con creer, es necesario estar dispuesto a vivir lo que sea para sostener las convicciones. La diferencia entre convicción y creencia es que no basta con creer. La convicción se sostiene en medio de la prueba, de la lucha. Esa es una gran diferencia. La creencia está basada en una tradición. Por eso usted encuentra a muchas personas que se llaman cristianos.
pero ellos se llaman cristianos, no lo son. Ellos mismos se llaman cristianos. Ah, sí, yo voy a una iglesia. Ah, yo leo la Biblia, ¿sí? Y yo creo en Jesús. Ay, soy trinitario. Ñapa dice, soy trinitario. Creo en el Padre, en el Hijo, en el Espíritu Santo. Pero son creencias. Sus convicciones van a ser probadas ¿cuándo? Cuando venga la duda, cuando venga la prueba, cuando pasen por las aguas. Se les olvide el pasaje de Isaías que dice que las aguas no nos anegarán, que el fuego no nos destruirá. En ese momento se le va a olvidar. Su creencia va a ser más fuerte que su convicción y va a tener problemas para comportarse correctamente como un cristiano. Mateo 14:15, miremos lo que dice allí de Juan. Mateo 14:15. Cuando anochecía se acercaron a él sus discípulos diciendo: el lugar es desierto y la hora ya pasada. No, pero ese no es. Espera un momentico. 14:5, qué pena, me equivoqué. 14:5. Y Herodes quería matarle, ¿a quién? A Juan. Pero temía al pueblo porque tenían a Juan, ¿por qué? Por profeta. Y 21:26 de Mateo también. Mateo 21:26, por favor. Dice: y si decimos de los hombres, tenemos al pueblo porque todos tienen a Juan por profeta. Cuando el Señor Jesucristo preguntó que si el bautismo de Juan era de Dios o de los hombres, los líderes también tenían miedo, decían, no, Juan es un profeta. Entonces tenemos claro que el Señor está hablando de un hombre que era, escuche, lo que decía. Lo que él hablaba, eso era él. Por eso el Señor hace la pregunta: ¿qué salisteis a ver? ¿Una caña sacudida por el viento? El Señor les recuerda a muchos de los que escucharon el Evangelio de Juan, el Evangelio en la boca de Juan, la clase de hombre que era. El Señor no juzgó la vida de Juan por una debilidad. Eso es muy importante. Nunca juzgue a nadie por una debilidad. No lo juzgue porque usted no sabe que esa persona, esa debilidad le puede ¿qué? Fortalecer. Por eso diga el débil, fuerte soy, porque mi poder se perfecciona, dice la Escritura, en tu debilidad. ¿Dónde se perfecciona el poder de Dios? En los débiles. No en los arrogantes, no en los soberbios, no en los orgullosos, no en los que creen que no necesitan ayuda. En ellos no. Ellos seguirán lidiando con su orgullo y seguirán lidiando con su soberbia. Los débiles se postrarán y dirán: Señor, no tengo a dónde ir, porque solo tú tienes palabras de vida eterna. ¿Quién dijo eso? Pedro, el que lo negó. El que reconoció que era débil, pudo decir que no tenía más a dónde ir. Juan era alguien que proclamaba no solo lo que creía, proclamaba sus convicciones porque eran firmes. Juan era el hombre que escucharon predicando en el desierto, pero no escucharon a un hombre inseguro y vacilante. No era una caña sacudida por el viento. Nunca cambió su mensaje y le costó la cárcel y que lo decapitaran. Él sabía que le iba a costar su vida, pero nunca iba a cambiar su mensaje porque no era una caña débil. La caña a la que Jesús se refería era común a lo largo de las orillas de los ríos del cercano oriente, inclusive a las orillas del río Jordán, donde Juan bautizó a Jesús. Era una caña débil, el viento la movía y por eso él usa ese ejemplo para hablar de Juan. La gente sabía que Juan no tambaleaba como esas cañas. Si alguna vez hubo un hombre en la tierra con convicciones inquebrantables, ese era el Bautista. Se enfrentó a los escribas, a los fariseos, a los saduceos, al mismo Herodes, valentía por la cual ahora estaba preso. La gente sabía que Juan era lo más lejos posible de ser un hombre débil o lleno de temores. Y según John Bunyan en El Progreso del Peregrino, al Señor flexible no lo encarcelan ni martirizan por causa de la verdad. ¿Qué es lo contrario a un carácter firme? Un flexible. Alguien que negocia sus principios. Alguien que un día está en el cielo y cuando viene el miedo pasa al infierno. Alguien que niega la fe por los hombres, por los familiares que le critican, por la gente que no está de acuerdo en que usted sea creyente.
Y usted entonces vive para agradar a los hombres y no para agradar a su Señor. El Señor flexible es el de la película El progreso de Peregrino. Si no la han visto, les recomiendo esa película, es espectacular. ¿El Señor qué? Flexible. Si usted es el Señor flexible, tranquilo que nunca lo van a encarcelar y tranquilo que nunca lo van a martirizar, pero usted está negociando ¿qué? Sus convicciones. Por una reunión, por un viaje, por una comida, por un afecto. Negocia sus convicciones. Mateo 3, del 7 al 10. Recordemos esas palabras y usted mismo va a decir si Juan era una caña débil o si era un hombre lleno del Espíritu. Juan capítulo 3, versículo 7. Al ver que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía, mire el hombre, mire la caña débil lo que decía, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis decir dentro de vosotros mismos, Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles, por tanto todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. ¿Esas son las palabras de una caña débil? No, son las palabras de un hombre lleno de convicciones que sabe lo que está bien y sabe lo que está mal, que no le importa que el pueblo entero y los gobernantes se vayan contra él, aunque todos estén en contra de él, él no iba a cambiar su mensaje porque estaba definido en su carácter. Versículo 8 del pasaje de hoy. ¿Qué salisteis a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? Aquí los que llevan vestiduras delicadas en las casas de los reyes están. El Señor sigue relatando a la multitud acerca de Juan. La vida de Juan era una vida abnegada. Vivía para agradar a Dios y no a sí mismo. Pero Juan el Bautista no era ambicioso ni bien servido. Comía y vivía tanto física como simbólicamente apartado de los hipócritas, apartado de los sistemas corruptos sociales y políticos. Juan no estaba interesado en comodidad. Juan no iba al mall, no iba a la moda, o sea, él no iba al centro comercial a mirar qué había. Obvio que hoy puede ir, tranquilo que no es pecado. Bueno, solo es un ejemplo que pongo, que Juan no estaba en el centro comercial de Jerusalén mirando la moda de este tiempo. Él estaba centrado en el desierto, comiendo langostas. Esa era la comida de Juan. No tenía inclinación por ganar el favor de aquellos que lo podían promover en su carrera o bienestar. O sea, él no decía, si predico bien, me van a promover, y si predico mal, pues no. A Juan lo consumía una causa, y era la causa que Dios le había encomendado. No se sentía atraído por el mundo. ¿Te atrae el mundo todavía? ¿Qué cosas del mundo te atraen los viernes en la tarde? ¿Sí? El sábado en la noche. Y el mundo no es solo trago, rumba y sexo. El mundo son muchas cosas que hay hoy alrededor de nosotros. Su dedicación al ministerio superaba por completo los intereses y comodidades personales. Recordemos otra cosa de Juan. Vamos a Lucas capítulo 1. Recordemos un detalle que es importante cuando hablamos de Juan. Era nazareo. Juan 1. Lucas 1, del 15 al 16. Dice, porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra, será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Están profetizando sobre Juan, su padre está hablando. El ángel está hablando. Hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos. Y el 17 dice, irá delante de él con el Espíritu y el poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Solo 3 hombres fueron nazareos aparte de Jesús. Juan el Bautista, y lo cumplió. Sansón no lo cumplió. Y Samuel sí lo cumplió. Sansón no cumplió ni un voto de esos. Todo lo rompió, ya lo vimos en una serie. Él era nazareo. Juan no hacía todo eso
que hacían todas las personas, porque él no necesitaba ganarse el favor de los hombres, él tenía el favor de Dios. Cuando una persona tiene el favor de Dios, no le interesa si le agrada o no a los hombres. Además, él había sido mandado a eso, a vivir así. O sea, él no vivía así porque él lo escogió. Él vivía así porque desde niño Dios le habló cómo iba a ser su vida, cómo iba a vivir. ¿Dónde vivía? En el desierto. Ahora no se preocupe ni se asuste que Dios no le está pidiendo que vista así ni que coma así. Pero sí está pidiendo otras cosas de acuerdo al tiempo en que nosotros vivimos. La época que nos tocó, hay que reconocer dos cosas entonces. Una, somos débiles para esta época, pero nuestras convicciones deben estar ancladas a la palabra de Dios. Si nuestras convicciones son fuertes, no importa el tiempo que estemos viviendo, vamos a agradar a nuestro Señor. Vamos a lo tercero. Juan, el mensajero del Mesías, versículo del 9 al 11. Versículos del 9 al 11. Pero vuelve y pregunta, ¿qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Sí. Y os digo, y más que profeta, porque este es de quien está escrito. He aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Y termina diciendo, de cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. El mensajero del Mesías. En esta pregunta el Señor habla del llamado de Juan. El llamado de Juan es un llamado único. Ningún hombre lo va a volver a recibir, ningún hombre lo va a volver a tener. Pero el carácter de Juan sí se puede imitar, es digno de imitar, como es digno de imitar a Cristo. Sus convicciones deben ser las mismas que debe tener un creyente, convicciones no negociables. Él tuvo dos anuncios. Primero anunció que el Cristo iba a venir y luego anunció que el Cristo había llegado. Primero dijo el reino de los cielos iba a venir y luego dijo el reino de los cielos ¿qué? Está en medio de vosotros. El Señor Jesucristo le aseguró a la gente que Juan no solo era un profeta, sino más que profeta. Y está citando Malaquías 3:1. Esa cita que leemos en versículo 10 es la misma cita de Malaquías 3:1. Dice, porque este es de quien está escrito, he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará camino delante de ti. La expresión delante de tu faz significa estar frente o preceder a alguien. Lo que Jesús dijo, he aquí yo, Jehová, envío a mi mensajero Juan el Bautista con el propósito de que te anuncie a ti el Mesías y prepare el pueblo para tu llegada. Eso fue lo que dijo el profeta Miqueas. Le vuelvo y le leo. He aquí yo, Jehová, o sea Dios, envío a mi mensajero Juan el Bautista con el propósito de que te anuncie a ti el Mesías y prepare un pueblo para la llegada. La iglesia tiene la misma responsabilidad hoy. Anunciar que el reino de los cielos va a llegar. No, está aquí, está en medio de nosotros. Nosotros somos parte del reino de los cielos. Las palabras del versículo 11 dejan ver que el Señor está exaltando a su mensajero. Está diciendo que desde que empezó la raza humana, la frase nacidos de mujer, es desde que empezó la raza humana, todos los hombres después de Adán han nacido de una mujer, pero también dice que es el más pequeño en el reino de Dios, que el más pequeño en el reino de Dios es mayor que Juan el Bautista. ¿Qué quiere decir el Señor con eso? Le está diciendo al pueblo que lo escucha, desde Adán hasta hoy, nadie es igual a Juan el profeta. Imagínese ese elogio para este mensajero. Esa grandeza está relacionada con su tarea, con el llamado especial. Ahora Dios ha llamado a la iglesia que anuncie el reino de Dios y estamos esperando su segunda venida. ¿Qué anunció Juan? La primera venida y el establecimiento del reino.
¿Qué anuncia la iglesia? Vino y regresará por su iglesia. Eso es lo que nosotros anunciamos todos los domingos, todas las semanas, cada vez que hablamos de Cristo. Cuando Él dice ahí, de cierto digo que entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que Él. Está hablando de nosotros, está diciendo ustedes son superiores a Juan. Entonces imagínense la responsabilidad que nosotros tenemos como creyentes ahora de anunciar el reino. La pregunta es, ¿tú lo haces como iglesia? ¿Tú invitas personas a Cristo, a la iglesia, al menos, o a Cristo, para que Cristo los traiga? Porque si usted no invita a personas a Cristo, pues nunca van a venir a una iglesia. Al menos a Cristo, no estoy diciendo que los invite acá, pero comparta su fe. Dios le va a demandar a todo creyente si habla o no habla, porque hablamos de todo lo de esta época. Hablamos de la salud, hablamos de las enfermedades, hablamos del deporte, hablamos de la política, hablamos de muchas cosas hoy. Hablamos de Cristo. Yo me imagino que Juan estaba pero desentendido de todo lo que fuera política, cultura, sociedad. Juan estaba centrado en el mensaje que le habían dado. Miremos la siguiente parte. El final de un llamado único. El final de un llamado único. 12 al 15. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. ¿Cuánto tiempo ha pasado del ministerio de Juan? Y él está diciendo, desde que apareció Juan el Bautista, el reino de los cielos sufre violencia. El mensaje de Juan era un mensaje que generaba odio y violencia contra Dios en aquellos que lo rechazaban. O sea, el mensaje de Juan en este tiempo sería mal recibido por la iglesia, porque no daba lugar a nada. Solo pedía una cosa, ¿qué? Arrepentimiento. Arrepentíos y creed en el evangelio. Y decía que si no se arrepentían, perecerían. Que si no se arrepentían, iban a ir al infierno. Ese era el mensaje de Juan. La pregunta es si ese mensaje ha perdido fuerza o ha perdido valor. No, es el mismo mensaje, solo que no hay quien lo proclame. Solo que Dios está esperando que los hombres lo hagan, la iglesia lo haga, para entender que esto genera violencia. Aquí hay dos clases de violencia, escuchen. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, dice, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Nosotros tenemos dos clases de violencia. Una, la que puede generar un mensaje del evangelio en este tiempo, y es el rechazo de la sociedad. Inclusive el rechazo de muchas iglesias, tenga en cuenta eso. Son cantidades de iglesias que no están de acuerdo con este tipo de mensaje que confronta el pecado, que exalta al Señor y que promueve la santidad. Mucha gente dice que es un mensaje que no es para esta época. Pero hay otra violencia, y es la que el reino de los cielos sufre, es decir, la oposición directa ¿de quién? De Satanás. Y él va a violentar, él quiere violentar el reino, pero solamente dice que los violentos lo arrebatan. Se necesita personas con convicción clara, que no negocian nada, que están dispuestos a escuchar la voz del Señor y que obedecerla. Que dicen, Dios, lo que tú me digas lo voy a hacer. Yo le pregunto, ¿cuántos le dicen al Señor, háblame? Dios, yo quiero escuchar tu voz. Y Dios habla y no obedecemos. Y luego usted va otra vez al Señor y le dice, háblame. Y el Señor vuelve y le habla y una vez más no obedecemos. Entonces luego usted va desesperado a Dios que le hable y Dios dice, esperemos que obedezca, porque ya le ha hablado. Dios habla todos los días a través de ¿qué? De la Escritura. El creyente debería revisar qué leyó ayer y si algo habló el Señor a su corazón. ¿Qué leyó esta semana?
Dios le habló. No sobre todo eso, no solo eso. Y piensa, ¿le obedecí? Ahí está el punto. ¿Le obedecí esta semana? Hablaba con algunos y les he dicho lo siguiente y hoy se lo vuelvo a decir. Tu vida de oración y tu vida con la palabra no puede ser la misma del año pasado. Si es la misma, estás en problemas. Y nadie te va a obligar porque en tu casa nadie te ve. Es su decisión. Pero ahí Dios le está hablando a un pueblo a través de alguien que pone para decirle eso. Porque es así. La vida cristiana va de menos a más. Es como la luz de la aurora, dice. Que cuando va amaneciendo se hace más ¿qué? Más claro. Y es perfecto. Entonces entiendo cuando viene la frustración y llegan situaciones y no las puedo resolver. Dios me está hablando. Dios habla a través de la Biblia, Dios habla a través de personas, Dios habla a través de circunstancias y Dios habla a través de la enfermedad, dice la Escritura. Si no lo cree, lea Job. Ella dice que Dios habla a través de esos medios. Dios le está diciendo a través de las circunstancias, la oración que tienes y la palabra que lees ya no alcanza para alimentar lo que yo quiero darte. Necesitas crecer. El final de este hombre debió ser glorioso después de la respuesta de Jesús. Él está en la cárcel. Algunos dicen que lo único que esperaba era esa respuesta, no más. ¿Qué hizo la respuesta de Jesús en Juan? Lo llevó al lugar donde él necesitaba estar para ser sacrificado. Muchos dicen que él muere después de esa respuesta, lo decapitan. Pero él necesitaba la respuesta de su maestro para terminar. Es un llamado único, es un llamado que nadie ha tenido. Ahora el Señor empieza diciendo que desde que el Bautista apareció había violencia. El arresto de Juan mostró esa violencia, que no era solo contra él, sino también contra los evangelistas que el Señor enviaba y por el mismo Rey Mesías. Él vivió ese versículo. ¿Contra él hubo qué? Violencia, porque la forma como Juan predicaba era una forma violenta, violentaba al pecador, lo obligaba a que volviera a Cristo. Los hombres siempre han querido un reino sin exigencias, una salvación gratuita sin agradecimiento, favores del rey sin obediencia, privilegios de hijos sin honra al Padre. Ese es el evangelio que queremos. Y usted dirá, yo no lo quiero, en el fondo sí. Porque vivir el verdadero evangelio incomoda, cansa. Si tú no te cansas, es porque no vives el verdadero evangelio. Pero eso cansa, las demandas de Dios todos los días. Pero es un cansar, ¿para qué? Para que usted se renueve, para que vuelva a la fe, para que vaya a la palabra y diga, Dios, renuévame otra vez. Esta mañana renuévame. Tu oración todos los días debe demandar ser renovado en la fe. La fe es lo que Dios pide. En el poder del Espíritu. Las palabras proféticas dadas por el ángel al padre del Bautista se cumplieron. Fueron muchas personas que se arrepintieron y entraron al reino de Dios por el mensaje del arrepentimiento del Bautista. No solo, escuche, el arrepentimiento no es solo la entrada al reino. En cuanto a lo que el hombre corresponde, también es el regalo de Dios como un don para permanecer en el reino. La verdadera vida cristiana es una vida ¿de qué? Arrepentimiento. Continuo, todos los días. Límpiame, lávame más y más de mi pecado, porque contra ti he pecado, porque he hecho lo malo delante de tus ojos, porque mi corazón es pecaminoso, yo necesito de ti. ¿Cada cuánto? Todos los días. Y eso cansa, se lo dice a alguien que también se cansa, que hay momentos en que oro y quisiera no orar, hay momentos en que estoy ahí orando y solo Él puede intervenir en mi vida para que yo ore correctamente, porque termino con una oración apática, una oración que no llega al cielo. Entonces el Señor en su misericordia nos hace ver nuestra condición
y nos enseña que necesitamos arrepentimiento. Versículo 12. Perdón, versículo 13. Porque todos los profetas y la ley profetizaron ¿hasta dónde? Hasta Juan. Mire esto tan bonito. Juan es el cierre del Antiguo Testamento. Él es el cierre. Es el último profeta. Ahora se inaugura el reino de Cristo. El Evangelio es el nuevo mensaje, un mensaje que cubre las áreas que el creyente necesita. Y por eso dice en el versículo 15, el que tiene oídos para oír, ¿qué? Oiga. ¿Por qué? Porque el Señor está cerrando un ciclo y está viendo otro ciclo a los creyentes. Ahora la pregunta, ¿oír demanda una respuesta o no? Demanda una respuesta. Si la respuesta no se da, escuche bien, quiere decir que su alma no está escuchando. Que los que están escuchando son sus oídos naturales, estos dos. Su tímpano está escuchando, pero los oídos de su alma no están escuchando la voz de Dios, que en realidad tiene oídos, pero no oye el mensaje de salvación. Está oyendo una información que le agrada o le choca, pero no está entrando a su alma. Y se cumple la palabra de Santiago, que somos oidores, pero no hacedores. Muchos de los que escucharon a Juan y a Cristo hicieron eso. No les gustó el mensaje, les pareció difícil. Y ahorita va a ver la diferencia entre los dos mensajes y cómo era el pueblo de Israel y cómo respondieron ellos. Pero unos decían que Juan era muy duro, muy severo, y otros decían que el Señor era muy liviano. Y ahorita lo vamos a ver. Pero ¿qué pasó con ellos? Como no escucharon el mensaje, entonces ¿qué escucharon? A los fariseos y a los escribas. Una falsa enseñanza. Cuando a usted no le gusta la sana doctrina y la verdadera doctrina, le encanta la falsa. Le llega a su corazón. Lo lleva, oh, esto es lo que yo necesitaba. Me siento bien, acá sí siento, ¿sí? Acá sí es bueno. No, simplemente su alma le está engañando, porque la falsa enseñanza va a repeler el Evangelio. Va a repeler que hay que hacer algo, que no es mágico, que el Señor también demanda una respuesta de los oyentes, que tenemos el compromiso de hacerlo. Miremos la última parte. Cuando ningún mensaje sirve. Esta fue la que más me gustó. Anhelo que nadie esté ahí. Vamos a terminar este pasaje mostrando que ni el mensaje de Juan ni el del Señor fueron suficientes para la generación perversa en la que ellos estaban. Pero vamos a concluir también que no hay ninguna diferencia entre esa generación y esta. Mire lo que dice. Leamos ese pasaje. Sé que muchos nunca lo han entendido, espero que les quede claro hoy, porque cuando uno no lo interpreta bien, pues hace ideas raras. Mas ¿a qué compararé esta generación? Es semejante a los muchachos que se sientan en las plazas y dan voces a sus compañeros, diciendo: os tocamos flauta y no bailasteis, os endechamos y no lamentasteis. Porque vino Juan, que ni comía ni bebía, y dicen: demonio tiene. Y vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y dicen: he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores, pero la sabiduría es justificada por los hijos. O sea, ni Juan ni Jesús, esta generación estaba grave. No le servía ni el mensaje del Bautista, que había sido enviado por Dios, y ni le servía el mensaje de Cristo, que había sido enviado por el Padre también. Luego de exhortar a sus oyentes a oír el mensaje en versículo 15, o sea, el mensaje del reino, que es el Evangelio, el Señor va a hacer una comparación que nos ayuda a comprender por qué es rechazado el único mensaje que salva. Note bien lo que va a hacer el Señor.
Resulta que eso que él está diciendo en versículo 16, sobre todo en el 16, nombra varias cosas. Habla de unos muchachos que se sientan en las plazas y dan voces a sus compañeros. Y dice que tocan flautas y no bailan. Endechar es llorar, dice, y lloran y no se lamentan. Resulta que los niños de la época también jugaban, no se preocupe que también jugaban. Y tenían dos juegos. Ellos jugaban así como cuando un niño juega a la boda y al funeral. Unos jugaban a las bodas. Usted va a ser el novio y usted va a ser la novia y estos van a ser las damas de honor y nosotros vamos a ser los invitados y Juan va a ser el que los case. ¿Sí? Era un juego de bodas. Y otros jugaban ¿a qué? Al funeral. Usted es el muerto, nosotros somos los que lloramos, porque ellos veían lo que hacían en los funerales. ¿Se acuerdan que hablamos? ¿Qué hacían? Contrataban plañideras para llorar. Entre más se paga, con grito o sin grito, ¿sí? Depende. O sea, depende de cuánto pagaban, era con llanto exagerado o lo quiere lento, ¿sí? Recordando, trayendo recuerdos del muerto, cuénteme los recuerdos y yo cuento los recuerdos. O sea, de acuerdo a la capacidad económica, era el escándalo del funeral. Entonces, claro, los niños veían eso y también veían las bodas. Entonces les gustaba jugar a las bodas y a los funerales. Los dos mensajes eran similares a los dos juegos de los niños. El mensaje de Juan era el funeral y el mensaje de Cristo, las bodas. ¿Quién habló tanto de bodas? Jesús. Que las vírgenes no estaban listas. Le dijo a los discípulos que cuando le preguntaron, ¿y sus discípulos por qué no ayunan? Porque están con el novio. Entonces el mensaje de Jesús fue un mensaje alegre, fue un mensaje de fiesta, fue un mensaje de bodas, fue un mensaje de salvación, de gracia, de misericordia. El de Juan era un mensaje de juicio, muerte, al que no se arrepienta se muere y punto. Entonces ahí están los dos juegos representados. Resulta que hay algo que está pasando en la iglesia en este tiempo. Algunos quieren jugar a las bodas y otros quieren jugar al funeral. Unos quieren una gracia barata y otros quieren ley. Juzgan a todo el mundo por cualquier cosa que haga, juzgan a todo el mundo. Ellos son como Juan, ¿sí? Son los de la ley. Y otros les da igual que todo el mundo peque, mientras no se metan conmigo, yo no me meto con nadie. Les llamamos los hermanos bonitos. Entonces está la gracia barata y está el legalismo. En términos teológicos, el antinomianismo sería para la gracia barata. Solo fe y gracia o solo ley. Ahí están los dos mensajes. Es el mensaje de las bodas o el mensaje del funeral. En la mitad de esos dos mensajes está el evangelio. Es decir, Juan predicaba el evangelio de una manera y el Señor Jesucristo predicaba el evangelio de otra manera. Hoy en día pasa igual, se puede predicar, pero tiene que estar de acuerdo ¿a qué? Al pasaje que corresponda. Se rechaza a los que son como Juan. Entonces se dice su mensaje es muy fuerte, solo juzga y solo condena. Y se entiende mal el mensaje de Cristo. Ofrece paz, ofrece gracia, ofrece misericordia, ofrece amor. Muchos quieren hasta ahí nomás, pero sabemos que el mensaje es completo. Los dos mensajes son el evangelio del Señor Jesucristo. Hay un juicio que nos espera al final del tiempo, pero la puerta está abierta hoy para la salvación para aquellos que vienen a Cristo. La generación que rechazó a Cristo, ¿qué pasa con esa generación, con el pueblo de Dios? Sencillo, no saben lo que quieren. Eso pasa, no saben lo que quieren. Así como Juan vivió en el modo funeral, Jesús vivía en modo bodas. Estaban en su estado cada uno. El uno estaba estado funeral y el otro estado bodas. Ese hecho no dejó de llamar la atención a los discípulos de Juan, que ya le habían preguntado a Jesús: ¿por qué nosotros los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Los discípulos de Juan ayunaban, los discípulos de Jesús no, porque los unos estaban en un mensaje y los otros estaban en otro mensaje. Y el Señor les dice: ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Quien toma la verdad del evangelio en serio, escuche, encontrará críticas
Perdón, quien no toma el evangelio o el mensaje del evangelio en serio, siempre va a encontrar críticas hacia el mensaje o hacia el mensajero. Pero la verdad ante esto es que sus corazones son insensibles, sus convicciones son como las ondas del mar. Un día son super saiyajines cristianos y otro día son débiles en la fe y debería tener una estabilidad en Cristo. No estoy diciendo que no dude, pero vaya a Cristo. No haga de su duda una doctrina, no haga de su duda algo constante porque le va a hacer daño. ¿Se aman más a sí mismos que a Dios? Si aman a Dios, entonces obedecerán, se interesarán por la verdad y no por justificarse y cuestionar la inerrante palabra de Dios. Al final la frase es interesante con la que cierra, pero la sabiduría es justificada ¿por qué? Por sus hijos. Ahí está la diferencia. Note que el Señor Jesucristo dice que hay dos juegos, bodas, funerales. Dice, pero al final, ¿qué muestra que un creyente tiene convicciones claras? La sabiduría. ¿La sabiduría en qué? En las decisiones que toma. La sabiduría en la forma como habla. La sabiduría en la forma como piensa. La sabiduría en cómo edifica su entorno, su hogar, su casa, su familia. La sabiduría en cómo obedece la palabra, en llenarse de ella constantemente. Porque algunos quieren el mensaje alegre y otros se sienten víctimas y les sirve el mensaje triste. Ninguna de las dos funciona bien. Se necesita ese equilibrio que da ¿quién? Dios. ¿Qué es la sabiduría? ¿Se acuerdan el concepto sencillo que tenemos? No es ser inteligente, es diferente. Es poner por obra lo que ya sé. No es saber. Ser sabio no es saber. Muchos creen que ser sabio es saber y acumular teología y conocimiento y predicaciones. No, eso no es ser sabio. Ser sabio es que lo que aprendí lo voy a poner por obra esta semana. Aprendí que si tengo dudas voy a ir a Cristo, no al vecino, ni al tío, ni al primo, ni al amigo, ni a nadie. ¿Primero a quién? A Cristo. Si la duda persiste y se me vuelve un problema de incredulidad, voy a buscar ayuda también en la iglesia, porque también estoy dudando de mi fe, estoy dudando con convicciones que se van para el otro lado. El ser humano es de convicciones. Hay gente que está convencida que está viviendo para Dios. Y la pregunta es si esa convicción es cierta, porque está basado en ¿qué? En obras. Voy a la iglesia, leo la Biblia, oro, me congrego, diezmo. Aún así, puede haber algo en su corazón que no esté correcto a la hora de dar cuentas a Cristo. Porque el corazón es ¿qué? Engañoso. La sabiduría de Dios muestra que su mensaje es verdad. ¿Qué está diciendo el Señor? La sabiduría es justificada por sus hijos. El que escuchó correctamente el mensaje de Juan y tomó lo correcto, entró en la salvación. El que toma correctamente el mensaje del evangelio entra en la salvación. Si tú piensas que no es así, entonces la sabiduría del mundo te está hablando. O sea que hay dos sabidurías, ¿cierto? Hay una que es santa y hay otra que es diabólica, dice Santiago. La sabiduría de Dios es santa, es correcta. La sabiduría del mundo es el concepto general. Es la mayoría que dice, no necesitas estudiar tanto, porque te vas a condenar, ¿sí? Porque la letra ¿qué? Mata, mas el espíritu vivifica. Esa es una sabiduría mundana, pecaminosa. La sabiduría verdadera dice que Dios se revela a través de las escrituras. Erráis porque ignoráis las escrituras y el poder de Dios. La verdadera sabiduría dice que el que conoce la doctrina conoce a Cristo. La verdadera sabiduría dice que estudiar es equivalente a adorar al Señor, que es igual que estar en su presencia porque estoy frente a la palabra. Estoy en la palabra, mi mente se está llenando de la palabra. Eso es sabiduría
divina, sabiduría de Dios. Ahora si entramos a cosas más detalles, a cosas más prácticas, diarias, todos los días el creyente necesita sabiduría. No se trata de lo que suceda a tu alrededor, sino del corazón tuyo. Si estás comprendiendo el Evangelio como la Biblia lo presenta, o estás comprendiéndolo como el mundo te lo hace ver. El mundo tiene una visión caída y mundana de los conceptos que nosotros predicamos, del matrimonio, de la sexualidad, de la paternidad, de la feminidad, de la maternidad, del amor, del dinero. El mundo tiene opiniones. El sabio mundano te dice esto, es así. Y tú tienes que escuchar. El que tiene oídos para oír, ¿qué? Oiga. Y tiene que discernir cuál mensaje quiere, bodas o funeral. ¿Cuál de los dos le parece mejor? Ninguno era tan completo como el de Cristo y Juan. Ambos. El Señor no anuló el mensaje de Juan nunca. Solamente lo predicó de una manera diferente. Porque el Señor también habló de juicio, también habló de condenación. Y si el Señor exalta al Bautista por ser su mensajero, está dándole su aval. Está diciendo todo lo que Juan dijo es verdad. Yo no creo que el Señor Jesucristo haya exaltado a Juan para decir que el mensaje de Juan era incorrecto. No, lo que pasa es que terminaba un proceso que venía llamado ley, introducía en otro proceso que se llama gracia. Si alguien piensa que la ley no es necesaria, no conoce el Evangelio. Y si alguien piensa que solo la gracia es necesaria, tampoco conoce el Evangelio. La ley es la confrontación que te dice: eres un pecador, necesitas arrepentirte, venir a Cristo. Y la gracia te dice: Cristo te ayudará a sacar de tu vida lo que sea necesario para avanzar en este proceso. Amén.